Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Estoy esperando que ustedes me digan en qué momento. Ches y Gabo. Yo honestamente estoy muy feliz. Estoy muy feliz esta mañana de poder predicar de nuevo y de verlos a todos ustedes. De verdad es una bendición. Pero también tengo que ser honesto y decirles que estoy más feliz de lo usual porque Merce está aquí con nosotros. Suave porque si no me puedo llorar. Usted sabe. Estamos en la sección final de la carta del apóstol Pablo a las iglesias en la región de Éfeso, y creo que vale la pena que hagamos una pausa y que al mismo tiempo nos sirva de recordatorio para apreciar la sabiduría, el cuidado y el amor con el que el Espíritu Santo ha tomado nuestra mano desde el principio y nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Yo a veces les digo a las personas que por la manera en que predicamos la Biblia aquí en Casa Vida, predicación expositiva, nos gusta ir verdaderamente explicando cada cosa que Dios dejó en su palabra. Nos puede ser fácil perder la perspectiva de que esta es una sola carta, una sola verdad inspirada por Dios y delicadamente organizada por el Señor. Y que a veces es bueno cuando como un avión nos vamos a 40,000 pies de altura y podemos ver la carta y la manera en que hemos llegado hasta el momento en que estamos hoy. Nada en esta carta ha sido registrado por Pablo por pura casualidad. Todo tiene una intención divina. Véalo usted mismo. Primero, el Espíritu Santo nos lleva a contemplar las verdades del Evangelio. Aunque debido a nuestro pecado y a nuestro rechazo de Dios, merecíamos el juicio y la muerte, el Padre, dice Efesios en el capítulo 1, nos amó. Es una decisión del Padre antes de la fundación del mundo y por ende decidió salvarnos. Y entonces envía a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y con el Hijo, el Espíritu Santo, que nos sella, viene y hace su morada en nosotros. El Padre nos inunda con su gracia, nos transforma, nos da nueva vida, nos hace uno con su Hijo. Ahora somos su cuerpo y nos incorpora a una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos su familia. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y eso es demasiado importante de tenerlo claro. Porque si entendemos la misericordia y la compasión con la que Dios nos trata, podemos ver a través de la carta a 40,000 pies de altura, como Dios, antes de llamarnos a hacer cosas, nos deja claro quiénes somos en Él. Los verdaderos cristianos somos los que entendemos quiénes somos en Cristo y por quienes somos, hacemos. Los cristianos no son los que hacen un montón de cosas que la iglesia hace. No, muchas personas pueden hacer eso y no ser cristianos. Sino que del entendimiento de quiénes somos es que después entendemos la bendición de vivir en la voluntad de Dios, de hacer. Y por eso es que a partir del capítulo 4, el Espíritu comienza a mostrarnos cómo tiene que verse una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Nos enseña sobre la unidad de la iglesia, sobre la santidad personal, sobre el abandono del viejo hombre, sobre la transformación de la mente, sobre la necesidad del caminar en amor, en la luz, en la sabiduría. Y después de mostrarnos las grandes verdades del Evangelio y el glorioso plan de Dios en la redención, Pablo empieza a dirigir nuestra atención a las relaciones cotidianas que forman parte de nuestra vida diaria. Hasta este punto hemos visto cómo el Evangelio no solo nos transforma a nosotros como persona,
no solo nos transforma y nos convierte en una familia espiritual, en un cuerpo, sino como también impacta nuestras relaciones. Por ejemplo, capítulo 5, estudiado las 2 semanas anteriores, el matrimonio. Y hoy llegamos a otro aspecto fundamental de la vida en el hogar, la relación entre padres e hijos. Al estudiar este pasaje, al igual que cuando estudiamos la relación entre el esposo y la esposa, vamos a seguir descubriendo cómo la obra de Cristo no solo cambia nuestra relación con Él, sino cómo afecta todas las relaciones con las que experimentamos cosas en nuestro día a día. Específicamente, cómo nos relacionamos dentro de nuestra familia hoy. Naja leyó el versículo o los versículos y yo los repito. Número 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, cita Pablo el mandamiento, y dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y desde ahora, porque además no me voy a referir a esto más adelante, quiero dejar algo claro. La Nueva Versión Internacional, y yo estoy de acuerdo, traduce la palabra del versículo 4, padres, y no padres y madres, a diferencia de cómo se traduce honra a tu padre y a tu madre y obedezcan en el Señor a sus padres. Es difícil de verlo en el idioma español, pero tanto el padre del versículo 1 como el del versículo 4 son distintos. En el versículo 1 los padres son padre y madre, y en el versículo 4 Pablo utiliza la palabra que se refiere a padre como el masculino. Ahora, la aclaración que quiero hacer es que por esta razón no es que las instrucciones que se están dando son solo para los padres hombres, sino que por lo que estudiamos la semana pasada, Pablo entiende que hay un orden en la pareja y que hay una autoridad dentro de la familia a la cual se le van a exigir cuentas de una manera especial. Pero por el padre estar sometido a Cristo y pastorear a su esposa de una manera adecuada, va a ser sano para nosotros también entender que cuando en el versículo 4 Pablo dice, y ustedes padres, también podemos entender como padre y madre. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok, se está refiriendo a ambos, aunque por el orden en el matrimonio él utiliza la palabra que se refiere al padre masculino. Esta es la primera premisa con la que tenemos que acercarnos a este texto. El Evangelio y los efectos de nuestra vida con Cristo transforman también la relación entre padres e hijos para que ambos vivan bajo la autoridad de Dios y reflejen su carácter por medio de las dinámicas en el hogar. Ahora, usted diría, bueno, sí, eso suena bastante fácil de entender y muy claro. Muchas veces los cristianos creemos que Dios está trabajando con nosotros, pero nos cuesta ver para abajo, en el sentido de que esto también va a afectar todo lo demás, y como Él quiere con nosotros, quiere en todo lo demás. Entonces, el Evangelio, nuestra relación con Cristo, no solo afecta esto, sino que transforma esto, en este caso, las relaciones entre padres e hijos, para vivir según los propósitos que Dios ya ha establecido. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Se los dije así. ¿Qué otra razón bíblica tendría Dios para mantenernos aquí como peregrinos o como extranjeros en este mundo, lejos aún de nuestro hogar eterno, sino para que vivamos para su gloria y seamos luz entre las naciones? Nosotros hemos sido llamados a reflejar el amor, la gracia, la compasión, la misericordia, la justicia, la rectitud de nuestro Dios para que otros lleguen a conocerlo.
Tiene que haber un propósito mayor que creer que estamos aquí para vivir cada día más cómodos porque tenemos una relación con el Señor. Y es la gran comisión. Es que por medio de nosotros estar aquí, en las buenas y en las malas, decía la semana pasada en el contexto del matrimonio, nuestra mayor y más importante misión es reflejar quién Dios es para que otros lo vean y lo abracen. Entonces, hoy vamos a entender que vivir bajo el diseño de Dios para el hogar no tiene como propósito simplemente hacer cosas más cómodas. Eso sería un entendimiento muy corto. Sino es que solo así vamos a poder verdaderamente glorificar a Dios en ese área. Entonces, ¿cuál es la más importante misión? Los hijos representan a Cristo cuando obedecen y honran a sus padres en el Señor. Y los padres representan a Cristo cuando ejercen en el Señor su autoridad con gracia, amor y verdad. En ambos casos, el hogar cristiano está llamado a reflejar las bondades de Dios en nuestra vida. Eso es lo primero que está claro. Lo segundo que es claro es que este texto se divide en dos secciones mayores. Hay una primera sección donde encontramos un llamado, una instrucción, un mandamiento para los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y una segunda sección donde encontramos ese llamado, esa instrucción, ese mandamiento para los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y aunque Pablo dedica 3 versículos para la instrucción hacia los niños, me parece que la que lidera el pasaje y de la cual más profundidad podemos sacar para entender los primeros 3 es el versículo 4, el único pasaje que Pablo refiere para los padres. Entonces yo me voy a acercar al texto en esa dirección. A través del mandamiento a los padres vamos a poder verdaderamente entender lo que Dios manda de los hijos. Número 1. Para verdaderamente agradar y adorar a Dios por medio de las dinámicas del hogar, es necesario que exista, primero que nada, una relación de verdadero amor entre los padres y el Señor. Ese es el número 1. Y es que, si no, ¿cómo verdaderamente podríamos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor? Si no, ¿cómo? Si toda la carta nos ha enseñado que la vida cristiana fluye de nuestra unión con Cristo. ¿Cómo debemos de entender una relación de amor entre los padres y el Señor? Amar al Señor implica, según la Biblia, vivir rendidos a Cristo como nuestra cabeza. Eso ya quedó establecido en los capítulos pasados, en el cierre de todos esos capítulos, versículo 21, y en lo que estudiamos sobre el matrimonio también. Vivir rendidos a Cristo como nuestra cabeza, confiando en Él y en su palabra, obedeciendo su palabra, arrepintiéndonos cuando pecamos y encontrando en Él nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra satisfacción. Esa es una de las cosas que implica vivir verdaderamente en una relación de amor con el Señor, pero también implica amar aquello que Cristo más ama. ¿Alguien sabe qué es lo que Cristo más ama? La iglesia. Y póngale mucha atención. Y si quiere, vaya y relea todas las cartas del Nuevo Testamento para que se dé cuenta de que esto es verdad. En ningún momento Cristo llama al creyente a vivir algo separado de Él. Él vino a dar su vida por la iglesia
y Él llama a la iglesia a vivir una vida unido a Él. La ilustración de San Juan capítulo 5, en el versículo 5 en adelante, nos habla sobre Él siendo esa vid, nosotros siendo esas ramas, y que solo por esa unión es que vamos a poder ver los verdaderos frutos que son agradables a Él. Y muy claro lo dice: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahora usted dirá, sí, no, pues yo hago un montón de cosas separado de Cristo. Nada agradable a Dios. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Por eso, una relación saludable con Cristo, una relación de verdadero amor con Cristo, no puede separarse de una relación comprometida con su pueblo. Los padres que desean criar hijos según la disciplina e instrucción del Señor necesitan caminar con Cristo personalmente, pero también necesitan caminar junto al cuerpo de Cristo. Necesitan la predicación de la palabra, la comunión entre los santos, la exhortación mutua, el ejemplo de otros creyentes y el consejo de otros creyentes. Dios nunca diseñó que los padres criaran a sus hijos cristianos solos. Dios diseñó todo para que lo hicieran siendo parte de una extensión del núcleo familiar, una familia divina, la familia de Dios, la iglesia. Y esto obviamente a mí no se me ocurrió. Está en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta ahora, que se sigue consolidando en el capítulo 6. Punto número 2. Para verdaderamente agradar a Dios y adorar a Dios por medio de las dinámicas del hogar, es necesario que aprendamos a ver a nuestro Padre Celestial como el ejemplo perfecto de la paternidad. Y obviamente eso tiene una relación directa con una relación, valga la redundancia, de amor genuino con Dios. Compartimos tiempo de intimidad con Él, con su verdad y con su cuerpo. En la enseñanza secular, cuando digo esto, es en los libros no cristianos y en lo que usted puede haber escuchado por ahí y por allá, andan algunas verdades que son verdades y son buenas verdades, porque en el fondo están diciendo algo que ya Dios dijo, aunque no están mencionando a Dios. Entonces probablemente todos ustedes han escuchado cosas como estas. Los seres humanos tendemos a parecernos a aquello que amamos y a las personas con quienes compartimos más tiempo. Con el tiempo adoptamos formas de pensar, hablar, valorar y actuar de las personas que admiramos, amamos o con las que más frecuentamos. Y la Biblia, de nuevo, reafirma estas cosas. Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y Pablo en Corintios 1 y 2, en diferentes pasajes, nos habla sobre las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y que cuando contemplamos la gloria del Señor, vamos a ser transformados como el Señor. Y yo no sé usted, pero cuando yo escucho esto y reviso mi vida, puedo verdaderamente ver cómo sí aplica, como esto sí es una verdad que rige mi ser. Y específicamente en el tema de la paternidad, yo quiero que más que ser como mi Padre, ser como mi Padre Celestial. Y yo sé que la paternidad se ve diferente, o el modelo de padre se puede ver diferente en todos nosotros. Pero usemos mi ejemplo. Yo tengo, según los estándares del mundo, un buen modelo de papá. Mi papá se hizo cristiano como hasta hace 7 años, 8 años. Pero igual, si yo vuelvo a ver para atrás, yo tengo lo que cualquier persona diría un buen tata. Usted ha tenido un buen tata. Y aún así, cuando yo comparo quien mi papá celestial,
yo reconozco como si a alguien yo verdaderamente me quiero parecer en mi paternidad, no es a mi papá, sino a mi Padre Santo. Es en mi Padre Celestial, donde yo en el fondo voy a encontrar el ejemplo perfecto de paternidad y seguro de paternidad. ¿Por qué? Porque esto es verdad para todos. Aunque en nuestros padres nosotros podamos encontrar muchas cosas buenas, también vamos a encontrar muchas cosas malas. Porque somos todos seres humanos, porque no somos perfectos y el pecado está en nosotros. Pero en mi Padre Celestial solo voy a encontrar cosas buenas. Es de Él donde yo voy a poder alcanzar la paz que yo necesito para poder seguir un ejemplo que vaya a guiar a mis hijos por buenos caminos. Y no importa los lazos sanguíneos, no importa las herencias que usted haya recibido de patrones aprendidos o cosas así que nosotros, los que somos padres, podemos ver en nuestros papás. Y si usted está soltero, usted podrá pensar en cosas en las que usted se parece a sus papás también. Hay que creer que la redención del Espíritu Santo va mucho más allá de cualquiera de esas cosas, y verdaderamente podemos ser transformados para ser más como nuestro Padre Celestial y menos, si me permiten decirlo así, como nuestros padres terrenales. Entre más comprendemos sobre quién es nuestro Padre Celestial, más podremos revisar y modificar nuestro entendimiento y la manera de relacionarnos con los demás, en este caso con nuestros hijos. Y usted podrá decir, pero bueno, Pablo en toda la carta, solo un versículo para hablar de los padres. Sí, de los padres terrenales, pero toda una carta que nos está hablando sobre nuestro Padre Celestial. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para hacer y modelar a este que es nuestro Padre. 3. La idea es que la paternidad se dé en una relación de amor entre esposos. Y este es el escenario perfecto. La estructura de la carta nos revela el orden de las prioridades. Se espera, según como Pablo ha revelado todo, que la crianza se practique en un matrimonio que busca modelar a Cristo. De nuevo, todas las dos prédicas de las semanas anteriores respaldan esto. Pero quiero abrir una nota aquí. Este es el diseño de Dios en su forma ideal. La crianza por medio de un padre y una madre unidos en un pacto matrimonial, amándose mutuamente y sometidos a Cristo. Pero esto no significa que un padre o una madre soltero o soltera o solo, perdón, no es soltero, soltera, solo o sola, creo que aplica mejor, no pueda lograrlo. Porque, y esto es clave, y yo lo veo en mi paternidad todos los días, sin hacer a un lado o sin rebajar ese diseño de Dios, nuestra esperanza nunca debería de descansar en el estado de perfección de la estructura de la familia, sino en la suficiencia de la gracia de Dios. Es decir, aunque en mi casa está la madre sometida a Cristo y está el padre sometido a Cristo y buscamos amarnos como Cristo nos ha llamado a amarnos, y parece que está esa estructura ideal para que los hijos sean criados de manera perfecta. De nuevo, yo no dependo de los componentes que hay en mi casa,
para descansar en ellos, sino en la gracia que Dios derrama a través de estos componentes súper imperfectos, para que Él termine haciendo la obra que de fijo nosotros, mamá, papá, todo el mundo, no vamos a alcanzar separados de Él. En este mundo caído y lleno de pecado, nosotros sí debemos, todos solteros, piensen en esto, y solteras, busquen en esto, anhelar y vivir bajo el orden del diseño divino. Pero para descansar verdaderamente, en lo que tenemos que poner nuestros ojos es en la gracia, en la gracia. La Biblia nos da muchos ejemplos sobre cómo, más allá de la estructura ideal de la familia, Dios derrama su gracia y hace su obra. Por ejemplo, Timoteo, no Timi, sabemos por la palabra de Dios que fue criado por su madre, por su abuela, que era probablemente hijo de un gentil y que probablemente no era piadoso, por la manera en que Pablo también trata con él. Entonces la estructura ahí no estaba. Esther fue criada no por sus padres, fue criada por Mardoqueo. Moisés no fue criado tampoco por su padre y por su madre. Y aún así Dios, en medio de su gracia en este mundo, por su compasión, por entender lo roto que está todo, hace que las cosas funcionen, sin rebajar el diseño de Dios. Él derrama su gracia. Entonces, esto hay que dejarlo bien claro. Aunque el diseño ideal de Dios incluye a un padre y una madre caminando juntos con Cristo, Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Un padre soltero, una madre soltera, o los abuelos, o los tíos, o unos padres adoptivos, no reemplazan el diseño de Dios, pero sí pueden ser instrumentos extraordinarios y maravillosos de la gracia de Dios. Y pongan atención a esto. Lo que más necesita un niño no es simplemente una estructura familiar ideal, sino adultos que amen a Cristo sinceramente y le modelen el Evangelio día tras día. Eso es lo que necesita a un niño. Adultos que los amen como Cristo nos ama, que amen sinceramente al Señor y que les modelen el Evangelio día tras día. El fundamento último de la crianza cristiana no es la presencia de dos padres perfectos. El fundamento último es la presencia de Cristo. De Cristo. Por eso, no es que Pablo dice, padres sean perfectos, sino que dice, padres críenlos con la instrucción perfecta, siguiendo el modelo perfecto. Entonces, reenfocándonos en el texto de hoy, pero considerando esto que acaba de aclarar, nosotros debemos anhelar y trabajar para que la crianza se dé en medio de un padre y una madre unidos en pacto matrimonial, amándose mutuamente y sometidos a Cristo. Punto número 4. ¿Me escuchan? Creo que esto no está funcionando. Bien. Para verdaderamente agradar y adorar a Dios por medio de las dinámicas del hogar, debemos tener claridad sobre las responsabilidades de nuestros hijos. Ustedes bien saben que si uno no sabe para dónde va,
o cuál es el norte o el objetivo, el día se puede volver bastante frustrante. Hoy les decía en la mañana que para aquellos que me conocen, saben que si yo no sé qué va a pasar dentro de 3 horas, ya mi día no funciona bien. Yo necesito tener una claridad de para dónde va la cosa. Con la paternidad, imagínense lo que es criar hijos sin que nosotros tuviéramos algún tipo de guía, y tenemos tanta de cómo hacer las cosas. Pero entonces es nuestra responsabilidad tener claridad sobre qué es lo que nos toca. Obediencia. Obediencia. Y como les dije, nos estamos acercando ahora a un pasaje que es para los hijos, mientras entendemos que nosotros también estamos llamados a obedecer y que en el fondo nosotros somos los que entendemos, no nuestros hijos, lo que la obediencia buena es. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y de nuevo ahora un paréntesis, porque aquí hay algo que es bastante hermoso y me gusta resaltarlo, simplemente porque Dios es bueno. Pablo se está dirigiendo directamente a los niños de la congregación. Y esto en la cultura del tiempo de Pablo es muy inusual. Al igual que me referí con el tema del matrimonio, los niños en el tiempo de Pablo, los judíos no eran parte de las reuniones del pueblo de Dios, y en el Imperio Romano valían cero. Es más, si usted estudia la historia del pueblo judío, se dará cuenta que hay unos mandamientos en Levítico y en Deuteronomio que tenían que ver con una ley, la cual el pueblo no estaba llamado a entender y a seguir de la manera en que lo estaban haciendo, donde hasta se justificaba que el padre tuviera derecho a matar a su hijo si el hijo hacía algo por lo cual él se sintiera ofendido. Y obviamente el Imperio Romano valían nada. Y Pablo les está hablando a ellos. Los trata como si fueran parte de la congregación. Les habla invitándolos a creer y ser parte de estas verdades también. Los llama a ver cómo Dios también tiene responsabilidades para ellos. Pero cuidado aquí con irnos al extremo opuesto, como pasa en nuestros días. Valorar a los hijos no significa convertirlos en la autoridad de nuestro hogar. Escucharlos no significa que ellos deciden cuál es el rumbo de la familia. Amarlos no significa que cada deseo de ellos hay que satisfacerlo. Esto lo saqué de uno de mis libros. Muchos estudios actuales muestran que los niños necesitan límites claros, autoridad amorosa y dirección consistente para desarrollarse de manera saludable. Los investigadores suelen describir el estilo de crianza más beneficioso como el autoritativo. Mucho amor y cercanía, pero también expectativas claras y autoridad firme. Por el contrario, los estilos excesivamente permisivos suelen estar asociados con mayores dificultades de autocontrol, mayor impulsividad y problemas de conducta en la adolescencia y en la adultez, donde usted probablemente se va a dar cuenta que ya es demasiado tarde para empezar a hacer algunas de las cosas que Dios le pidió. La Biblia nos presenta precisamente este equilibrio. Pablo dignifica a los hijos al dirigirse a ellos personalmente, pero también afirma la autoridad dada por Dios a los padres. Los hijos
No son ignorados, pero tampoco son idolatrados. Son amados, escuchados y guiados, instruidos, pero no pongan a sus hijos en una posición para la cual ellos no están diseñados para tener autoridad sobre cómo vivir sus vidas. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y ojo como Pablo enmarca esa obediencia en el Señor, ¿verdad? No es simplemente una frase decorativa como el amén muchas veces, ¿verdad? Como sí, gloria a Dios, gracias al Señor. No, este es el marco de la instrucción. Pablo no está diciendo simplemente, hijos, obedezcan porque sus padres lo dicen, ni tampoco está diciendo, obedezcan porque sus padres siempre tienen la razón, ¿verdad? Y aquí todos tenemos que ser honestos, porque el tema difícil de obedecer es que nosotros muchas veces creemos que antes de obedecer tenemos que analizar la instrucción que nos están dando para ver cómo cae en nuestra mente, a ver si decidimos seguirla. Es decir, yo obedezco si estoy de acuerdo, o si me parece razonable, o si entiendo por qué me lo están pidiendo, ¿verdad? Ustedes tal vez tendrán alguno de sus hijos en una etapa donde después de cada instrucción viene ¿por qué? ¿Verdad? Como que si tuviera que haber una explicación clara de por qué uno pide todas las cosas para poder obedecer o no. Entonces uno, claro, quiere explicarle a los chicos las cosas, pero si uno detecta que la razón por la cual está preguntando el por qué es porque dentro de él puede haber un mal entendimiento de que él tiene la potestad de analizar la respuesta para decidir si obedece o no, ahí hay algo que hay que hacer. La obediencia bíblica no comienza con la evaluación del hijo sobre la orden recibida. Comienza con la autoridad de Dios sobre la vida del padre y sobre la vida de su hijo. Muchas veces nuestros hijos no saben, no entienden por qué estamos pidiendo cosas, y la manera en que nosotros les hablamos es: hoy no entendés, pero tenés que saber que la autoridad que está sobre mi vida, Dios en el cielo, me ordena esto para vos. Y si yo permito que vos camines fuera de este orden, el que está quedando mal ante Dios soy yo. Y dejo que Él vea la autoridad que hay sobre mí, que es la manera en que yo le modelo la autoridad que también, aunque Él no lo entienda, pero está sobre Él. Pablo dice en el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos, que ellos aprendan a entender cuál es esa autoridad que hay. Imperfecta la de los padres, perfecta sobre los padres. Y entonces, ¿verdad?, que ellos puedan aprender algo fundamental para toda su vida. Que no siempre obedecemos porque entendemos todo, sino porque confiamos en aquel que gobierna todo sobre todo. Ahora, como padres criando hijos, podemos estar en etapas donde no sabemos si mi hijo es cristiano. Es decir, si mi hijo está en el Señor. ¿Hace diferencia si el hijo es cristiano o no para cómo actuamos en nuestra paternidad o por las expectativas que se deben de tener de los hijos? No lo creo. Para nosotros, principalmente, que somos los que tenemos que entender la importancia de que ellos obedezcan, la instrucción sigue siendo la misma. Todo hijo está llamado a obedecer a sus padres. La diferencia va a ser que el hijo creyente ahora obedece, y cuando lo hace como un acto de amor y como un acto de adoración. La obediencia es el deber de todo hijo. Pero para el hijo creyente, además, es un privilegio, porque entiende que al obedecer a sus padres también está
agradando al Señor. Y no obedece porque entiende todo lo que sus padres le piden. Obedece para agradar a su Padre celestial. Y esto también nos ayuda a entender algo importante sobre la crianza. Disciplinar e instruir a nuestros hijos necesariamente implica enseñarles a obedecer. Y por eso les dije que es mejor acercarse a estos capítulos desde el lado de los padres hacia los hijos. Porque si en el fondo usted entiende que usted está llamado a instruir y a disciplinar, es imposible que usted lleve a cabo su instrucción sin formar niños que quieran obedecer la instrucción buena que usted tiene para sus vidas. No buscamos hacerlo para ejercer control sobre ellos ni para imponer nuestra voluntad, sino porque deseamos que aprendan a vivir bajo el buen y sabio diseño establecido por Dios. Como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos por ese camino, porque por nuestra relación con Cristo nosotros no podemos ponerle el peso a nuestros hijos de que por su relación con Cristo usted tiene que obedecer cuando tienen 2 años, 3 años. Pero como nosotros entendemos a Cristo, la relación que tenemos con Él, lo que nos enseña en su palabra, es que sabemos lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que honra a Dios, lo que va a ser de bendición para ellos. Y por eso les enseñamos la obediencia. Esto es lo que honra, dice en el versículo 2 y en el versículo 3, al padre y a la madre, según los estándares divinos. Esto es lo que le trae bendición a los hijos. Dice, habla de larga vida. Ahora, nada más para que quedemos claros en esto y no irnos por el lado de la teología de la prosperidad o malas enseñanzas. No es que verdaderamente, si usted es obediente, siempre va a vivir 380 años, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que cuando Pablo estaba escribiendo, o aún así, cuando estos textos fueron dados al pueblo de Dios por medio de Moisés, el promedio de vida de los niños era de 10 años. Eso no es ninguna larga vida, ¿verdad? Es decir, no habían doctores, no habían un montón de medicinas y la gente se moría muy joven. Entonces Pablo agarra esto, que sí es un principio, porque claro, esto todo lo podemos ver en la naturaleza. Si el niño es obediente al buen consejo de sus padres, probablemente se va a salvar de un montón de cosas que lo puedan llevar a la muerte, ¿correcto? Pero Pablo agarra eso y por el contexto de la carta sabemos que lo está llevando a un tema escatológico, algo que tiene que ver con un cumplimiento futuro. Y es que al vivir de una manera que honra a Dios por medio de dar frutos que honran al Señor, como la obediencia, larga vida va a haber en ese niño, vida eterna. No podríamos entenderlo de otra manera. Punto 5. Debemos tener claridad sobre las expectativas de Dios para los padres. No solo la obediencia de los hijos, sino ahora las expectativas para los padres. La número 1, y usted me va a decir, ¿en serio, Dani, esa es la número 1? Obvio, no es tan obvio. Yo le digo a las personas que en estos días muchos quieren tener hijos, pero no todos quieren ser padres. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener claridad, que Dios espera de nosotros, es que seamos padres bíblicos. Esa es nuestra tarea. No es la tarea de la escuela, no es la tarea de los clubes, no es la tarea de los abuelos, no es la tarea de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos una responsabilidad. Y claro, hay situaciones difíciles y diferentes, donde los horarios de trabajo de los padres no se ven iguales los unos a los otros, y donde parece que unos dedican más tiempo y otros dedican menos tiempo. Dios sabe todas esas cosas, y por eso es que de nuevo no confiamos en la estructura.
confiamos en la gracia del Señor. Pero lo que sí tiene que ser claro es que si usted va a pasar 5 minutos con su hijo al día, sea un padre bíblico en esos 5 minutos. ¿Cómo describe Dios que tiene que ser nuestra paternidad? Y vea que en ninguna de estas cosas que encontramos en la Biblia se habla de que tiene que pasar por lo menos 6 horas al día con su hijo. No. Tenemos que ser representantes de la autoridad de Dios en el hogar. Administradores de los hijos que Dios le ha confiado y no dueños de ellos. Y a mí ese concepto me cambió la vida. Me acuerdo la primera vez que leí el libro de Paternidad de un autor, Paul Tripp, antes de entrar en los capítulos 2 y 3, el primer capítulo hablaba sobre la administración de las cosas de Dios con respecto a padres e hijos. Y a mí ese día se me acomodaron todas las ideas. Porque entonces todos los días de mi vida tengo que levantarme a orar, sabiendo que estos que están en mis manos no son míos. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con ellos, sino que yo soy el administrador de estas criaturas de Dios. Y por ende es que tengo que buscar constantemente en el dueño las instrucciones de qué hacer con sus cosas. Chicos y chicas, en todo en la vida ustedes son así. Si usted trabaja para alguien, si usted está cuidando algo de alguien, usted siempre vuelve a ver al dueño para saber qué hacer. No hagan de manera diferente con sus hijos. Ellos son de Dios, no son suyos. Su llamado es a administrarlos en la manera en que el dueño manda. Nuestra tarea es hacer discípulos que forman discípulos. Queremos enseñarles la palabra. Queremos modelarles la fe. Queremos ser pastores del hogar. Queremos cuidar sus almas, guiarlos. Queremos protegerlos de las cosas del mundo. Queremos ser ejemplos de piedad. Queremos que nos imiten en nuestros caminos mientras modelamos a Dios. Queremos ser sus instrumentos principales de disciplina y de corrección amorosa. Proveedores del cuidado integral, atendiendo las necesidades físicas y espirituales de nuestros hijos. Queremos ser embajadores del carácter de Dios, reflejando su amor, paciencia y misericordia. Tenemos que hacer estas cosas. Esto es lo primordial. Y revisen sus vidas, porque esto es una advertencia para todos nosotros. Que no estemos dejando de ser padres bíblicos por perseguir riquezas del mundo. Muchos papás, con la excusa de que van a trabajar día y noche para tener todas las riquezas del mundo, para bendecir a sus hijos, se han equivocado creyendo que lo que a ellos los mandaron a hacer es hacer a sus hijos ricos y llevarlos a viajar por el mundo y que tengan todas las cosas materiales. Eso no es la paternidad bíblica. Entonces revisémonos a ver si estamos siendo padres y si no estamos siendo distraídos persiguiendo las cosas del mundo y practicando una mala paternidad. Y atrévanse a preguntarse, ¿qué modelo de padres, de pastores, de embajadores, de instrumentos de autoridad y de disciplina y de corrección son para sus hijos? Vayan, pregúnteles a sus hijos, ¿en qué cosas usted es la opción número 1? ¿Quién es el ejemplo tuyo de un buen cristiano? ¿A quién vas vos a preguntarle si tenés dudas, cosas? Si vos buscas alrededor tuyo personas que modelen lo que vos sabes de Dios, ¿cómo entro yo en eso? Pablo nos da después 2 instrucciones sobre cómo debemos ya hacer estas cosas.
sin hacer enojar a nuestros hijos. Dice, no hagan enojar a sus hijos. Y después dice, críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, el número 1, y aquí yo me saco un 0, no exasperar, frustrar, crear ansiedad en nuestros hijos. Y ahora les voy a explicar por qué a mí no me va tan bien en esa nota. Pablo está hablando de crear algo raro en el corazón de nuestros hijos, justificable, es decir, que ellos tengan razón de sentirse así por nuestras acciones o por nuestras actitudes que son inconsistentes con los compromisos de la fe que nosotros profesamos. En otras palabras, para un hijo es exasperante vivir en una familia donde se le exigen cosas que los padres dicen que son buenas y ellos mismos no las hacen. Y aquí es donde yo me saco un 0. Si ustedes me han visto a mí interactuar con mis hijos, saben que yo jodo un poquito. Y muchas veces los jodo al punto donde lo que sale de ellos es: papi, ya. Y hablan bravos, exasperados. Y así como a esta distancia misma está mi esposa por allá con esos ojos que me está haciendo, ¿verdad? Como con sus ojos me dice Efesios 6:4. Y con amor se me acerca y me dice: los estás exasperando. Y yo, sí. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Y por qué sí es exasperar de una manera bíblica? Porque 20 minutos después está la chiquitilla acercándosela al medio o al mayor y empieza: y solo esto. Y yo soy de allá: María Clara, deja de exasperar a tu hermano. Imagínese María Clara, me vuelve a ver como diciendo: pero si vos me acabas de volver loco a mí, jodiéndome con tus cosas, y ahora yo acabo de tocar a mi hermanito y ya me estás llamando a cuentas. Cosas así de las que está hablando Pablo. Déjeme darle otros ejemplos de cómo sería exasperar a los hijos. Se les exige respeto, pero los padres se hablan con irrespeto entre ellos. Se les exige dominio propio, pero los padres constantemente explotan en ira. ¿Ustedes les ha pasado, papás? Y si no, también solteros, echen para su saco, cuando usted le dice a sus hijos: ¡no grites! Y uno es como, ¿verdad? ¿Se le ha pasado? Estamos exigiendo un dominio propio que nosotros no estamos modelando. Se exige una obediencia, pero los padres viven resistiendo a toda autoridad legítima sobre ellos. Se les exige honestidad, pero los hijos ven mentiras, excusas, ¿verdad?, en medio de las interacciones de la casa. Como les dije, yo tuve un papá maravilloso, pero hasta que tuve como 19 años me di cuenta que yo crecí en una casa donde mi papá me decía: mentir es malo, pero después de decirme mentir es malo, me decían: hey, por cierto, cortaron el teléfono de su casa, tenemos que ir a pagarlo, fue que a mí se me olvidó, pero no le digas a tu mamá que fue que se me olvidó, decir que pasó otra cosa. Y yo cuando tenía 19 años tenía un mono gigante en la espalda de que no sabía, y es porque había miles de contradicciones en la manera en que yo había sido criado. Se exige amor al Señor, pero la vida espiritual de los padres no modela amor por el Señor. Se exige asistir a la iglesia, pero los hijos perciben que cada vez que hay una oportunidad o alguna actividad, los hijos prefieren lo otro en vez de la iglesia. Se les exige bondad y paciencia, pero los padres son duros, ásperos, impacientes con todos los demás. Se les exige sacrificio, pero los padres viven una vida donde lo que modelan es que todo principalmente es para su comodidad. Nosotros en nuestra familia tenemos una palabra que tal vez algunos ya la saben, que la palabra es fresheo, ¿verdad? Nosotros le decimos, María José y yo y unos amigos desde hace muchísimos años, que cuando usted se sienta con un cafecito, ¿verdad?, y está pegando el sol de la tarde y usted está
pero verdad, como decimos aquí en su salsa, usted dice, qué fresheo, qué buen fresheo nos estamos pegando, ¿verdad? Mis chiquillos crecieron con la palabra fresheo, y la palabra fresheo empezó a crecer de una manera en el corazón de ellos que empezaron a vivir en un lugar donde si no hay fresheo, y todo está mal, ¿verdad? Donde si no se alcanzó el fresheo, ¿verdad? La cosa no va para bien. ¿Será que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que el éxito de todo lo que hacemos, ¿verdad?, es para nosotros vivir cómodos en el fresheo? Eso no es lo que nos ha enseñado el Señor, ¿verdad? No se trata de la comodidad. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el darse por los demás, el servicio, el incomodarse para que otros estén bien? Se les exige gratitud, pero lo único que los hijos escuchan constantemente son quejas y descontento en el hogar. Tienes que estar agradecido con lo que Dios te está dando. Qué mal agradecido que sos. Mira, yo estoy cansado ya con esta situación, ¿verdad?, que está pasando. Me tenés, digamos, enfermo, tenés que resolver esto, ya ese carro me tiene cansado y esta situación ya yo no puedo. Sea agradecido, pero porque exasperante. Sí somos llamados a criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Qué es la disciplina o la instrucción? Son palabras muy similares según el lenguaje original. Es difícil, las traducciones hasta las combinan. Formación integral que modela el carácter, enseñar lo que es correcto, modelar una vida piadosa, corregir cuando hay pecado, establecer límites y consecuencias, entrenar hábitos de sabiduría y obediencia, dirección verbal que apunta al corazón hacia Dios, enseñar la verdad de la palabra, aconsejar y orientar, advertir sobre el peligro del pecado, exhortar cuando hay desviación, corregir ideas y motivaciones equivocadas, aplicar el evangelio a sus vidas. Esa es una lista que yo les puedo pasar. Todas esas cosas tenemos que saber hacer, y en el Señor el modelo perfecto y todo lo necesario para hacerlo. ¿Cómo es que vamos a lograr disciplina e instrucción de una manera equilibrada? El mismo versículo lo dice: solo por medio de estar en el Señor. Solo por medio de estar en el Señor. Conclusiones. Número 1. La meta no es criar hijos exitosos según el mundo, sino discípulos de Cristo. 2. La crianza es una obra de fe antes que una técnica. No busquen técnicas para criar a sus niños. Descansen en el Señor, sigan al Señor, búsquenlo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Busquen modelar a Cristo en todo momento para poder criar a sus hijos como el Señor manda. 4. Nunca es tarde para arrepentirse y comenzar de nuevo. Es cierto que por las diferentes etapas de la edad de un niño o de un joven hay cosas que van a ser más difíciles, pero nada puede contra la obra transformadora del Señor. Entonces arrepiéntase y comience lo más pronto que pueda. Número 6. Un llamado final para toda la iglesia. Este texto no es solo para los que están casados y tienen hijos. La iglesia, como lo dije al principio, es parte de la familia extendida de Dios. Los jóvenes constantemente los están observando a ustedes también adultos. Ustedes son influencia en la crianza de ellos. Ellos observan lo que pasa en la iglesia. Los padres necesitan apoyo. Si usted es padre, soltero o en la posición en la que el Señor a usted lo tenga, vuelva a ver cómo les puede servir bíblicamente en su paternidad.
Los que son abuelos y ya están en una etapa muchísimo mayor, están llenos de sabiduría también, traigan sabiduría a la iglesia. Los solteros, modelen la fidelidad. Y recuerden que Dios nunca enseñó que esto fuera una tarea individual, sino algo para caminar con toda la familia de fe. Y por último, una advertencia. El error de la cultura en los tiempos de Pablo era tratar a los hijos como si no importaran. El error de nuestra cultura muchas veces es tratarlos como si gobernaran. El Evangelio evita ambos extremos. Los hijos tienen gran valor delante de Dios, pero Dios sigue llamando a los padres a ser padres. Muy bien. Antes de orar, ¿alguien quiere hacer una pregunta relacionada a este tema?